Para que seamos didácticos, y como medio de comunicación, repito, estamos en la obligación de orientarlos a todos ustedes en cuanto no solamente las restricciones impuestas por el gobierno, sino también las precauciones a tomar. Les vamos a dar a conocer lo que anoche Combaters transmitió, que son los índices de contagio, con los anuncios que ha hecho también el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Procedamos, Chauni. Que en la ciudad de Lima se duplicaron la cantidad de casos y a nivel nacional el incremento fue mayor del 50%. Esto nos pone claramente en una tercera ola en el país. Con esta frase, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, confirma lo que un día antes ya había anunciado: el inicio de la tercera ola en Perú. El inicio de la tercera ola en nuestro país, que veníamos señalándolo ya desde hace un buen tiempo por el incremento de casos. La razón por la cual desde el gobierno han lanzado este anuncio es porque, según el MINSA, el número de contagiados por día se ha duplicado en Lima Metropolitana. Es más, en la última semana del 2021 ya se había evidenciado un aumento de hasta 25% en los casos diagnosticados. La mayoría de personas que se han infectado son gente joven vacunada. Por lo tanto, no vas a ver muchas personas en condiciones graves. La mayoría de pacientes que hemos visto en las últimas 2 semanas, ninguno de ellos ha sido hospitalizado. Los indicadores evidencian que sí existe una tercera ola, pero esta es solo de contagios. El promedio diario actual de casos COVID-19 es similar a los que teníamos en enero del año pasado, cuando el país atravesaba la segunda ola. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el número de fallecidos, que hoy por hoy es 84% menor que en aquella fecha. El aumento de contagios, más no de muertes, ha sido razón suficiente para que el ministro de Salud aumente nuevas medidas de restricción que traen a la memoria disposiciones aplicadas durante el gobierno de Martín Vizcarra y que se sostuvieron con Francisco Sagasti, como la ampliación del toque de queda. No se modifica el cuadro del decreto supremo anterior, simplemente pasan a una escala mayor con algo más de restricciones, ¿no? Yo no creo que hay que aumentar las horas de toque de queda que sean importantes, salvo que sea un tema por seguridad, pero no por salud pública. El aumentar las horas no son significativamente mejores y son, al contrario, pueden ser más dañinas. Lo que el gobierno ha hecho es incluir a Lima y Callao entre las provincias con nivel de riesgo alto. Eso quiere decir que ahora el toque de queda ya no iniciará a las 2 de la madrugada, sino que será 3 horas antes. A las 11 de la noche usted ya deberá estar en su casa y solo podrá salir de ahí a las 4 de la madrugada. Para el ministro Ceballos, la culpa de que estemos en plena segunda ola es de la Omicron. Esta variante, que ya predomina en la capital con más del 53% de los casos, es mucho más contagiosa que sus predecesoras, pero no más mortífera. El Omicron, la población tiene que saber que se contagia mucho más fácil, porque el Omicron daña los bronquios, mientras que el Delta dañaba más el pulmón. Y por eso es que el Delta tenía más muertos, pero no tenía tanto contagio como el Omicron. En Lima Metropolitana ya son 5 distritos que superaron los picos de contagios alcanzados en las 2 olas anteriores: Magdalena, Miraflores, San Borja, San Isidro y La Molina. La variante Omicron también hace estragos en Europa, donde ya alcanzó récord de casos. España ha notificado 161.000 casos diarios, Francia notificó más de 271.000 nuevos casos y en Reino Unido 218.000. Estados Unidos, el país que lidera el número de muertes, ha notificado más de 1 millón de contagios en una sola jornada. El aumento de infectados por la variante Omicron es notorio en todos los países del mundo. Lo que también tienen en común es que en ninguno se ha disparado el número de fallecimientos. Y después del Omicron probablemente va a venir otra variante. Por eso tenemos que estar todo el tiempo preparados, investigando las cepas y, en segundo lugar, cuidándonos para que eso no crezca de nuevo. Lo que no es una variante es la flurona, palabra que ha activado la alarma en varios países del mundo. El gobierno de Israel anunció, casi al finalizar el 2021, que detectó su primer caso de flurona en una embarazada de 30 años. Esto, que ya otros países también han detectado en su territorio, no es más que 2 enfermedades al mismo tiempo en una misma persona. Entonces hay una superposición de 2 enfermedades
que puede ser peor. ¿Por qué? Porque influenza también sola te puede llevar a un respirador. Los casos van en aumento. El gobierno ya inició con algunas restricciones, pero ¿qué nos garantiza que con el paso de las semanas se impongan medidas más extremas con el argumento de una lucha contra la COVID-19 que parece no acabar nunca? Este informe de combate nos trae importantes reflexiones, como ustedes han escuchado al especialista que ha hecho uso de la palabra. En realidad se trata de una variante, el Omicron, que no es tan letal, que afecta finalmente las mucosas nasales o llega hasta los bronquios, pero no a las células del pulmón, como han señalado también otros expertos. Por lo tanto, Lambda, Delta, todas las variantes iniciales que hicieron padecer tanto en la primera como en la segunda ola eran mucho más mortales, afectaba realmente la salud de la gente, llevándola hasta la tumba si no tenían las vacunas. Eso se combinaba también con la ausencia de vacunas, como todos sabemos, por las enormes medidas que nos dieron esa trilogía del mal compuesta por el lagarto Martín Vizcarra, su primer ministro Ceballos y también su ministro de Salud, Víctor Zamora, que sigue apareciendo en diversos medios de comunicación como si fuera de los buenos, como si fuera un experto, como que tendríamos que escucharlo con unción porque nos salvó la vida a la mayoría de peruanos. Vergüenza deben darle, la verdad, a estos medios de comunicación convocar a una persona que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Para eso existen otras voces mucho más acreditadas, por cierto. Y justamente esas voces acreditadas aconsejan que el cuidado hoy por hoy tiene que ser extremo. Y en segundo lugar, que no sabemos cómo va a mutar también la variante, porque de todas maneras vamos a salir del Omicron, de esta velocidad que tiene el contagio del COVID-19, para pasar a otra cepa que probablemente, según dicen algunos, podría ser incluso menor, donde empieza ya la convivencia con el COVID-19 eterna, convivencia eterna. Métase eso en la cabeza. COVID no va a desaparecer, se va a convertir en una de las tantas infecciones que uno puede tener, donde hace falta, por cierto, el anticipo de la respuesta de las vacunaciones, de la orientación médica adecuada que nos va a obligar cada año a estar simplemente vacunados, y en segundo lugar la respuesta sanitaria también del Estado, que haya no solamente camas hospitalarias, sino también en casos extremos las unidades de cuidados intensivos, las camas UCI, para tratar con una ventilación más intensa a las personas. Entonces es bueno recalcar eso. Tiene que cuidarse, amiga, amigo oyente, amiga, amigo televidente. El cuidado hoy tiene que ser extremo. Hemos dado cuenta de que una compañera de trabajo que ustedes conocen muy bien, Judy Rodríguez, por ejemplo, tan joven ella, ha sido afectada por el COVID. Estamos, repito, tomando precauciones aquí en PBO Radio, también en Willax TV, con el propósito de supervisar que ninguno de nosotros tenga ese contagio. Dios no quiera, sabemos que de todas maneras lo podemos resistir bien, pero confiamos también que la juventud y la fortaleza de Judy, más sus 2 vacunas, que obviamente previamente se las puso, la puedan prevenir de cualquier consecuencia fatal, que sabemos no está dentro de lo previsible. Nuestro deseo nuevamente de que Judy Rodríguez se incorpore aquí a su centro de trabajo. Entonces, para ser majaderos, para ser necios e insistentes en la información, vamos a repetir lo que dijo el día de ayer en la conferencia de prensa el doctor Hernando Ceballos, titular del Ministerio de Salud, sobre las restricciones en la circulación en el nivel alto, y se reducen también los aforos. Correcta, o el PCM no la tiene, pero lo cierto es que el decreto supremo que se acaba de aprobar sí incluye a Lima y Callao. Bueno, esto es lo que se ha aprobado. Sí incluye en el nivel de alerta alto, eso que quede claro, ¿no? Si ha habido algún problema ahí en la redacción, probablemente, pero esto es lo que queda para que no haya ninguna duda. Están en alerta alto, lo cual significa que efectivamente se modifica el horario, ¿no?, de circulación a las 11 de la noche, y también los aforos a los distintos lugares que figuran ya en el decreto supremo ya aprobado con anterioridad.
Por otra parte, en relación con el inicio de las clases, hasta ahora, de acuerdo a la situación epidemiológica que tenemos, señalamos que las clases se reinician en el mes de marzo y la vacunación empieza en el mes de enero. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Obviamente, si uno ve la realidad... Seguimos escuchando al ministro de Salud, Hernando Ceballos, quien también señaló que sí es posible controlar la tercera ola vacunando a los que no lo han hecho. Estamos ahora al 50% del uso de las camas UCI, indicó. La pregunta es, frente a esta situación, ¿podemos controlar nosotros esta pandemia, en esta situación de una tercera ola? ¿Podemos lograr que no sea tan dañina para nuestro país? Sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Si conseguimos, por ejemplo, que un importante sector de la población que todavía no se vacune en nuestro país. Y si además tomamos las medidas de distanciamiento social, doble mascarilla que estamos señalando. Esa es la mejor protección para poder detener esta pandemia y que no nos sobrepase y nos cree mayores problemas sanitarios de los que seguramente nos va a crear por la demanda que tenemos, tanto en el primer nivel de atención con la gran cantidad de pacientes, que todo indica que se van a incrementar aún más, y también los pacientes que van a llegar a cuidados intensivos. En este momento, si hacemos un promedio nacional, estamos algo más del 50% de nuestras camas UCI ocupadas. Pero en algunos lugares, como es Lima, como es el norte del país, los lugares de ocupación de camas UCI son bastante mayores. Ojo con ese dato, porque a eso algunos expertos como Ray Burjun le han agregado que es necesario que el gobierno informe acerca no solo de la cobertura y de la ocupación de las camas, sean estas hospitalarias o de las unidades de cuidados intensivos, sino también el flujo, porque ciertamente, como estamos hablando que Omicron no es letal y que muchas personas incluso no lo están reportando o están siendo derivadas a sus propios domicilios para efectuar el control de la evolución del COVID, entonces es necesario también que se hable de esa estadística, el flujo, es decir, cuánto demoran en ocupar una cama hospitalaria y cuánto demoran en ocupar una cama en la unidad de cuidados intensivos, lo que en la primera y segunda ola representaba pues quedarse a veces 2 semanas. En la vía panamericana hay personas que han permanecido incluso cerca de un mes con un tratamiento muy intensivo, con un cuidado extremo. Ahora ese flujo se puede reducir y es bueno que el Estado tome en cuenta ello para informar a la población. Es decir, la entrada y salida quizás más veloz que tienen las personas tanto en las camas hospitalarias como en las camas de la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué más dijo Hernando Ceballos, ministro de Salud? Estamos gestionando ante el Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto correspondiente para llegar a realizar 10.000 pruebas de descartes diarios. Para esto se ha conversado ya en Consejo de Ministros, disponer el cálculo exacto con el Ministerio de Economía y Finanzas de cuántos recursos necesitaríamos para contratar mayor cantidad de personal todavía para el Instituto Nacional de Salud, para superar las 10.000 pruebas aproximadamente que hace cotidianamente el Instituto Nacional de Salud y acercarla a valores bastante más altos, que es lo que necesitamos. Asimismo, hacer convenios con las universidades y con el sector privado de tal manera de darle la oportunidad a toda la población a hacerse la prueba que se considere pertinente de manera gratuita en el país. Al respecto, el doctor Omar Neira, que ha declarado a varios medios de comunicación que es un experto que ha estado haciendo seguimiento, fue uno de los primeros que advertía toda la demagogia de Víctor Zamora, de Martín Vizcarra, del entonces primer ministro Vicente Ceballos. Omar Neira ha dicho que es insuficiente lo que hasta ahora está prometiendo el gobierno porque se requeriría, según su cálculo, 100.000 pruebas diarias, 100.000 a nivel nacional, y sobre todo de carácter molecular. Como hemos dicho, la prueba antígena podría no revelar la positividad que tiene de contagio a algunas personas porque son asintomáticas. Por lo tanto, lo que va a determinar realmente
y con efectividad que una persona está contagiada y que puede contagiar a otros son las pruebas moleculares. Al respecto, el gobierno tiene que darnos un anuncio pues cabal acerca de esto. ¿Se tienen o no se va a llegar a ese objetivo? ¿Se requiere o no, como dice Omar Neira, las 100.000 pruebas diarias moleculares? No caigamos en el engaño del antígena, porque no va a determinar, repito, en el caso de los asintomáticos, su nivel de contagio. ¿Qué más dijo Hernando Ceballos? Varias provincias pasan a nivel de alerta alta, incluyendo Lima y Callao. Cuidando la vida de los niños, la salud de los niños, podamos reiniciar las clases en nuestro país. También quiero señalarles, para no extenderme mucho, que se ha dispuesto el cambio de niveles de alerta a distintas provincias de nuestro país, que se las voy a enumerar acá. Esto significa que han pasado de alerta moderada o baja, que era alerta que permitía determinados aforos, y que permitía, por ejemplo, la circulación a partir de las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana, la alerta leve o moderada. Hay varias provincias que han pasado a nivel de alerta alto, ¿no? Estos niveles de alerta se definen en función de la cantidad de contagios, del incremento de los casos que se presentan. ¿Cuáles son las provincias que están en este nivel de alerta alto? Tenemos a Ica, Pisco, Cusco, Cajamarca, Jaén, Piura, Sullana, Talara, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Santa, Puno, Lima. Lima ha pasado a estar en nivel de alerta alto en función de los casos que se están presentando. Huaura, provincia constitucional del Callao, Bagua, Chachapoyas, Tacna, Huancayo, Satipo, Mariscal Nieto, Hilo y Tumbes. Estas son las provincias que pasarían a nivel de alerta alto, lo cual significa no se modifica el cuadro del decreto supremo anterior, simplemente pasan a una escala mayor con algo más de restricciones, ¿no? Deben tomar nota entonces todos los compatriotas de estas localidades que se han mencionado, solamente señalaré algunos: Ica, Pisco, Cusco, Cajamarca, Jaén, Talara, Pacasmayo, Puno, Huaura, Bagua, Chachapoyas, Hilo, Tumbes, Mariscal Nieto y quizás un par más que se me ha pasado. Pero es necesario que estén debidamente informados de que están en una alerta alta, un nivel de alerta bastante alta, que significa prácticamente en un semáforo pues el rojo, ¿no? Estamos en una situación en que hay que cuidarse más. Yo creo que aquí, tanto como exigirle al gobierno la respuesta en cuanto a política sanitaria, también es necesario que la propia población demuestre su nivel de conciencia sobre lo que es este contagio. Estamos pasando y combatiendo el COVID ya 2 años, hay agotamiento, la gente con toda, además, naturalidad, pues se puede sentir cansada frente a todo esto. Por eso uno pone en duda las restricciones. Las restricciones en realidad están ayudando a combatir el COVID, o la falta de focalización, la falta del cerco epidemiológico. Mencionábamos ayer que el Instituto Nacional de Salud, efectivamente, en el año 2021 mejoró el tema de la secuenciación genómica, es decir, el mejor análisis que pueden hacer de la evolución de la enfermedad dentro de una persona. Eso hay que resaltarlo, pero hoy es un momento de prueba, justamente para ver si la respuesta sanitaria del Estado, del gobierno, es la adecuada. Eso es lo que nosotros tenemos que realmente destacar y repetir, y por supuesto exigirle al gobierno que cumpla. No basta solamente decir, uy, a las 11 de la noche nos metemos a la casa, claro, y las aglomeraciones previas que se van a producir, y también los atoros en los centros comerciales nuevamente, la mayor aglomeración mucho más temprano. Todo eso deriva de la experiencia y de la lógica. No nos tienen que enseñar como si fuera ya una novedad. Ya estamos 2 años con esta situación, y por lo tanto el peruano común y corriente sabe lo que funciona y no funciona, después de haber tenido experiencias tan nefastas como la que propuso este sujeto Farid Matuk. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que sigue otro de los que sigue escribiendo como los buenos, como si fuera una persona ilustrada sobre el tema, ¿no? Él mismo confesó que fue el que orientó al gobierno del señor Martín Vizcarra a que hombres vayan un día y mujeres salgan otro día. O sea, restricciones estúpidas, absurdas, que no tenían ningún efecto.
y esta gente se sigue presentando como la más iluminada sobre los temas. Eso realmente da cólera. Por vergüenza esta gente debería desaparecer del panorama, los Víctor Zamora, los Farid Matuk. Por favor, no abran la boca por lo menos sobre este tema, ocúpense de otras cosas. Hernando Ceballos dice, hemos cambiado varios niveles de alerta moderado a alto. Bueno, eso es el anuncio que ya hizo. Y también que se ha implementado 750 puntos. Ayer insistíamos en la necesidad también de destacar esto para que el público realice pruebas de descarte. Que se están instrumentando en este momento 750 puntos a nivel nacional para que se haga el descarte de las pruebas COVID. Entendemos que mucha gente quiere hacerse el descarte de la prueba COVID, de hacer la prueba molecular o la prueba antigénica. Esto es absolutamente lógico. Lo que ha habido es una gran afluencia el día de ayer y sobre todo el día de hoy a los establecimientos de salud. La disposición es que se agilice y se le hagan las pruebas que sean necesarias para la población. En este sentido está clarísimo y las pruebas son totalmente gratuitas. En relación con los niños de 5 a 11 años, acá lo que primero tiene que primar es la salud del niño. Nosotros no vamos a correr ningún riesgo con los niños de 5 a 11 años. En este momento, la programación es que la vacunación empiece. 750 puntos donde puede haber vacunación. Efectivamente, como subraya el ministro Ceballos, hemos dado cuenta también aquí en PBO Noticias acerca de la enorme afluencia de gente a estos puntos de despeje. Pero insistimos en la observación del doctor Omar Neira. Prueba antígena de repente no es tan efectiva como la prueba molecular, como también se decía al comienzo. La prueba molecular es la que determina realmente el nivel de contagio, la positividad que tiene una persona de haber contraído COVID. Entonces, eso también es necesario esclarecer. ¿Qué hacemos con las pruebas antígenas si hay asintomáticos y personas que simplemente no dan positivo, pero están transmitiendo el virus? Por eso hay que ser muy claros y hay que exigirle al ministro de Salud y al gobierno la misma claridad con la que algunas personas que ya han realizado, repetimos, observaciones válidas, incluso desde el principio de la pandemia, han hecho escuchar su voz y que yo creo que sus recomendaciones deben ser atendidas. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.